Bienvenidos al canal El Poder de Afrodita. Hay un momento en la vida de muchas mujeres en el que el sexo deja de ser una pregunta y se convierte en una respuesta automática, una respuesta que sale de la boca antes de que el cuerpo tenga tiempo de opinar, y ese momento suele llegar en silencio, sin discusiones, sin crisis visibles y sin que nadie lo nombre. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de lo que ocurre cuando la intimidad empieza a sentirse como algo que se cumple, se administra o se negocia, y no como un espacio donde el deseo aparece de forma natural, libre y auténtica, especialmente en relaciones largas, estables y compartidas durante años. En este programa voy a explicarte por qué tantas mujeres, después de los 40, comienzan a vivir el sexo desde la obligación y no desde el placer, incluso cuando aman a su pareja, incluso cuando no hay grandes conflictos, incluso cuando todo parece estar bien desde afuera, pero por dentro algo se va cerrando poco a poco. Hoy vas a entender cómo se construye esa sensación de deber silencioso, qué mensajes culturales, emocionales y relacionales la sostienen, y por qué forzarte a cumplir nunca reactiva la pasión, sino que suele alejarte todavía más de tu propio deseo. También vamos a hablar de una idea que incomoda, pero libera, y es que el problema no es que tú hayas cambiado, que tu cuerpo ya no responda o que la edad haya apagado algo irrecuperable, sino que el deseo femenino necesita condiciones emocionales muy específicas para existir. Y cuando esas condiciones desaparecen, el cuerpo se protege cerrando la puerta. A lo largo de este episodio, voy a acompañarte a mirar tu experiencia sin culpa, sin vergüenza y sin esa presión interna que te exige funcionar cuando por dentro no hay ganas, porque entender lo que te pasa es el primer paso para dejar de vivir la intimidad como una carga. Si alguna vez sentiste que el sexo se volvió un compromiso más en la agenda, quédate conmigo, porque hoy vas a entender por qué ocurrió y qué se puede hacer diferente a partir de ahora. Muchas mujeres no se dan cuenta del momento exacto en que el sexo deja de ser una elección y empieza a sentirse como una obligación, porque no ocurre de forma brusca ni dramática, sino a través de pequeños gestos cotidianos que se van acumulando con los años, como aceptar encuentros sin ganas para evitar discusiones, para no herir al otro o simplemente para mantener una aparente normalidad dentro de la relación. Al principio suele presentarse como algo razonable, incluso maduro, porque pensamos que en las relaciones largas el deseo no siempre está presente y que cumplir de vez en cuando es parte del compromiso, pero lo que casi nunca se explica es que el cuerpo femenino no vive el sexo como un acto aislado, sino como una experiencia profundamente conectada con la emoción, la seguridad y el respeto por los propios límites. Cuando una mujer empieza a decir que sí sin estar realmente disponible por dentro, el cuerpo registra esa desconexión y aunque siga respondiendo de forma mecánica, el deseo auténtico comienza a retirarse, no como castigo, sino como una forma de protección interna frente a la presión y la autoexigencia. Es aquí donde aparece una sensación muy común, pero poco hablada, que es la de sentirse utilizada por la propia relación, no porque la pareja tenga mala intención, sino porque nadie enseñó a estas mujeres a escuchar su deseo sin culpa, a poner palabras cuando algo ya no se siente bien, o a entender que el erotismo no puede sobrevivir mucho tiempo en un terreno donde el tengo que pesa más que el me nace. Muchas mujeres me dicen en consulta que sienten que fallan como pareja por no tener ganas, cuando en realidad lo que está fallando es la forma en que aprendieron a relacionarse con su propio deseo, siempre colocado en segundo plano, siempre supeditado a las expectativas ajenas y nunca tratado como algo valioso que merece ser cuidado. Si te reconociste en este punto y quieres entender cómo reconectar sin presión ni humillación, en el primer comentario te dejé una guía llamada El Poder de Afrodita. Es muy práctica y te muestra cómo abrir ese espacio de deseo de forma natural. Lo importante de entender aquí es que cuando el sexo se vuelve una deuda emocional,
El deseo no se reactiva con más esfuerzo, sino con más honestidad, y ese es el cambio que empezamos a construir cuando dejamos de obligarnos. Cuando el sexo se vive desde la obligación durante mucho tiempo, el impacto no se queda solo en la cama, sino que empieza a filtrarse en la forma en que una mujer se percibe a sí misma, en cómo habita su cuerpo y en la relación silenciosa que mantiene con su propia feminidad, porque cada encuentro forzado deja una pequeña huella interna que rara vez se reconoce. Muchas mujeres creen que el mayor daño está en no disfrutar, pero el verdadero costo aparece cuando el cuerpo aprende que sus señales no son escuchadas, que el cansancio se ignora, que la falta de deseo se empuja hacia un rincón para no incomodar, y en ese aprendizaje se va instalando una desconexión profunda entre lo que se siente y lo que se hace. Con el tiempo, esa desconexión suele transformarse en apatía, en rechazo o en una sensación de vacío difícil de explicar, porque ya no se trata solo del sexo, sino de una pérdida más amplia del contacto con el propio placer, con la curiosidad y con la capacidad de sentir entusiasmo, incluso fuera de la intimidad. Es muy común que en esta etapa aparezcan pensamientos como «yo antes no era así» o «algo me pasa», y lo que casi nunca se dice es que no hay nada roto, sino cansado, saturado y poco escuchado, porque el deseo no responde bien a la autoexigencia ni a la obediencia emocional. Además, cuando una mujer se obliga de manera constante, suele empezar a endurecerse por dentro como mecanismo de defensa, se vuelve más distante, menos disponible afectivamente, y muchas veces interpreta ese cierre como falta de amor, cuando en realidad es el cuerpo intentando proteger lo poco que queda de sensibilidad. Este es uno de los puntos más delicados, porque mientras más se fuerza la intimidad, más se debilita el deseo, y mientras más se debilita el deseo, más culpa aparece, creando un círculo silencioso que desgasta la relación sin necesidad de grandes conflictos. Entender este proceso no es para buscar culpables, sino para devolverle sentido a lo que estás sintiendo, porque cuando una mujer comprende que su reacción tiene lógica, deja de pelear consigo misma y empieza a abrir un espacio nuevo donde el deseo puede, poco a poco, volver a respirar. En muchas relaciones largas no existe una exigencia explícita, no hay amenazas ni reclamos directos, pero sí una presión constante y silenciosa que se construye a través de miradas, comentarios sutiles, silencios prolongados o expectativas no dichas. Y esa presión suele ser más dañina que cualquier discusión abierta porque obliga a la mujer a anticiparse, a ceder antes de que el conflicto aparezca. Con el tiempo, esa anticipación genera una tensión interna permanente porque el cuerpo nunca sabe si puede relajarse o si debe estar preparado para responder, y en ese estado de alerta es muy difícil que el deseo florezca, ya que el erotismo necesita seguridad, libertad y una sensación real de elección. Muchas mujeres creen que si se esfuerzan lo suficiente, el deseo volverá, que con disciplina, compromiso o buena voluntad pueden reparar la situación. Pero lo que ocurre en la práctica es que el cuerpo interpreta ese esfuerzo como una invasión de sus propios límites y responde cerrándose todavía más. La paradoja es que, cuanto más se intenta cumplir para sostener la relación, más se debilita el vínculo íntimo, porque la mujer empieza a asociar el contacto con una sensación de peso, de deuda o de desgaste, y no con un espacio donde puede descansar, disfrutar o simplemente estar presente. Aquí es importante decir algo con mucha claridad, especialmente para mujeres maduras que han sostenido relaciones durante años, y es que el deseo no responde al sacrificio, no se activa por obligación ni por miedo a perder al otro, sino por la sensación profunda de ser respetada, escuchada y elegida también en los momentos de no disponibilidad. Cuando esa presión silenciosa se reconoce y se nombra, aunque sea internamente, se abre una posibilidad nueva, porque deja de ser algo difuso y se convierte en información. Y esa información es clave para empezar a cambiar la dinámica sin necesidad de confrontaciones agresivas ni rupturas impulsivas.
Este paso no se trata de dejar de amar, sino de dejar de forzarse, porque solo cuando la mujer sale del modo de supervivencia emocional puede volver a conectar con el deseo desde un lugar más honesto y más vivo. Llegar a este punto no significa que todo se resuelva de inmediato, ni que el deseo regrese como era antes, porque el objetivo no es volver al pasado, sino construir una forma de intimidad que sea coherente con la mujer que eres hoy, con tu historia, con tu cuerpo actual y con tu manera más consciente de vincularte. Cuando una mujer deja de obligarse, algo muy importante empieza a suceder por dentro, y es que el cuerpo vuelve a sentirse un lugar seguro, un espacio donde no hay que rendir cuentas ni cumplir expectativas ajenas, y desde esa seguridad el deseo puede empezar a asomarse sin miedo, sin presión y sin necesidad de demostrarse nada. Muchas veces el primer cambio no es sentir más ganas, sino sentir más honestidad, más claridad interna y menos culpa. Y aunque eso pueda parecer poco, en realidad es el terreno más fértil para que la pasión vuelva a existir de una forma más auténtica y más profunda. Reencender el deseo no tiene que ver con técnicas rápidas ni con forzarte a sentir lo que no sientes, sino con permitirte escuchar, respetar y cuidar esa parte de ti que durante mucho tiempo fue postergada en nombre del deber, del compromiso o del así son las relaciones. Cuando una mujer se reconcilia con su propio ritmo, con sus tiempos y con su verdad emocional, la intimidad deja de ser una carga y puede transformarse nuevamente en un espacio de encuentro, incluso si al principio ese encuentro es solo contigo misma. Este es el cambio más poderoso, porque no depende de complacer, de sacrificarse ni de sostener algo a costa de tu bienestar, sino de elegir desde un lugar más consciente, más adulto y más alineado con tu deseo real. Y cuando el sexo deja de ser una obligación, no solo se transforma la vida íntima, también se transforma la forma en que una mujer se mira, se habita y se permite sentir placer sin pedir permiso.